Dios le bendiga, iglesia. Gracias, pastor. Diga conmigo, somos bendecidos. No, pero con ganas. Somos bendecidos con toda bendición. Porque Jesús así lo prometió. Regalen una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre eterno, Dios de la gloria, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, gracias por lo bueno que tú eres. En esta mañana, bendito Jesús, estamos ante tu presencia, primeramente para pedirte perdón. Bendice nuestra vida, bendice, Señor, nuestro ir, nuestro venir. En esta mañana expongo mis pecados, Señor, para que seas tú el que hables por medio de mis labios. Y que esta palabra, Señor, que va a ser predicada en esta mañana, Señor, sea de edificación, de exhortación y que motive nuestro corazón en cada momento. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos. Mantengan abiertas sus Biblias, Efesios 1:3. Efesios 1:3. Quiero hablarles de tres cosas fundamentales que hay en esta palabra. Tres cosas esenciales que hay acá. Bueno, les agradezco mucho. Yo dije después de la oración ya no voy a tener a nadie aquí sentado, pero gracias a Dios aquí están. El apóstol Pablo, que es de lo primero que quiero hablar, el apóstol Pablo en el versículo 22 de Hechos de los Apóstoles comienza a narrar todo lo que era su conversión. Comienza él a exponer su conversión. Y hay algo muy importante en el versículo 14 del capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles. Le dice el Señor: Pablo, el Dios de tus padres te ha escogido. Escucha bien: María, Pedro, Marcos, Jorge, Alberto, Alexis, Alex, el Dios de tus padres te ha escogido. Y te ha escogido con algo bien esencial, o por algo bien esencial, que es el tema de esta mañana: un destino. Dicen algunos pastores por ahí que Dios es el arquitecto de nuestra vida y nosotros somos el arquitecto de nuestro destino. Pero Dios traza un destino para cada uno de nosotros. Él nos marca y nos encamina sobre ese destino. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué el hijo pródigo volvió a su casa? Porque todos hablamos del hijo pródigo, quizás del desvarío, quizás del problema que tuvo, quizás de la confusión, quizás en su mente. ¿Qué pasó? Pero alguno de ustedes se ha preguntado por qué el hijo pródigo volvió a su casa. Hay una palabra bien esencial que dice: y volviendo en sí. Él reconoció el error que había cometido y regresó a la casa de su padre. Por algo bien esencial, porque ya se había trazado un destino. La palabra de Dios no tiene errores. Y quiero que me acompañen, por favor, allá a Efesios, en su capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios tal y cual está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y a la letra dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escuche bien: que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Comenzamos a ver y a marcar o a trazar esto. A Pablo le habían dicho allá en su conversión: mira, Pablo, le dijeron, no tengas ningún inconveniente porque yo he trazado un destino. Y en el capítulo 23 de Hechos de los Apóstoles encontramos quizás a un Pablo quizás desconsolado, quizás un poco triste porque tenía que ir a un concilio, a tener que ir a hablar con la jerarquía de ese tiempo. Y encontramos a Pablo y le dice el Señor con esas palabras bien hermosas
y maravillosas. Pablo, ten ánimo. Así como has predicado en este lugar, así necesito que lo hagas en Jerusalén y en Roma. Jesús ya había trazado un destino para Pablo, pero depende de nuestras decisiones. Vamos a saber qué destino nosotros vamos a tomar. Hay algo que me encanta. Digo conmigo, unción. Y diga, gracia. ¿Cuál es la diferencia entre la unción y la gracia? La unción usted la puede tener cuando se conecta por medio de su Espíritu Santo con Dios. Usted puede adquirir esa unción. ¿Cómo así, pastor? Cuando usted lee su palabra, cuando usted canta alabanzas, cuando usted ora, cuando usted hace esa unión o quiere enlazarse con su Dios. Eso es la unción, porque el Señor le permite la revelación. Pero la segunda es la gracia. Diga conmigo, gracia. Eso es lo que nosotros llamamos la manifestación de Dios en nuestra vida. Eso le pasó a Pablo. Eso le pasó a Moisés también cuando vio la zarza. Porque la gracia de Dios se le manifestó a ellos. A ver, ¿a cuántos de nosotros se nos ha manifestado Dios? Y decíamos acerca del hijo pródigo. El hijo pródigo ya tenía un destino por el cual tenía que regresar. No sé si han escuchado alguna vez ustedes hablar del famoso viejito, que el pastor Junior y el pastor general siempre hablaba de él. Pues ese viejito también llegó a la casa de mi madre y tocó la puerta y le dijo: ¿usted es mi Rosa Miriam Jovel? Sí, yo soy Rosa Miriam Jovel. Pues vengo a decirle algo de parte de Dios. Uno de sus hijos predicará la palabra. Somos 4, de los cuales el mayor, o mi tío, que fue criado por mi madre, ya murió. Por algo que vamos a ver después. Pero ella me cuenta, mira, me dijo, si del que menos pensé que fuera vos. Yo al principio pensé que era Walter, ¿no? Después quizás Iván. Después el otro que no es hijo de ella, pero es hijo de mi padre, Cristian. Pero del que menos pensé que saliera, me dijo, era vos. Y Pablo tenía 5 cosas bien fundamentales o principios que quería para esta provincia de Éfeso. Número 1, lo que nosotros practicamos, que es el evangelismo. Diga conmigo, evangelismo. Dentro de todo esto, Pablo tenía ciertos problemas. Dice la palabra de Dios que se quedó durante 3 años allá en Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 19. El 18 se quedó 7 y los demás se quedó en el 19. Pero él tenía que llegar a la parte fundamental o al pilar fundamental de la iglesia, que eran los ancianos. Él tenía que llegar a esas personas y comenzarles a predicar de ese evangelio puro, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo lo tenía que hacer? Lo tenía que hacer de una forma quizás diferente a como se nos había planteado. ¿Por qué? Porque habían muchos problemas, había mucha religiosidad, y ya lo vamos a ver después, cuando veamos la supremacía de Cristo por sobre todas las cosas. Pero Pablo tenía que llegar a esa esencia que eran los ancianos. Tenía que comenzar a mover la mente de quizás de aquella religiosidad que existe en la vida del ser humano. Entonces Pablo tenía que comenzar a predicarles de otra manera, sin perder los fundamentos esenciales o los principios básicos, que es la palabra de Dios, enseñando a Cristo como nuestro Salvador. La número 2,
Pablo tenía que encontrar la unión en la iglesia. Diga conmigo, unión. Pablo tenía que unir la iglesia. ¿Por qué? Porque allí tenía que hablarle a los judíos, hablarle a los griegos, hablarle a los romanos, y sobre todo esta parte de Éfeso, que era la parte más gruesa, si lo podemos llamar así, en nuestro vulgo salvadoreño, era la parte más gruesa de los gentiles, porque a Pablo a eso se le mandó. Tuvo un destino. El destino de Pablo era predicar la sana doctrina a los gentiles, pero dentro de todo eso tenía que buscar la unión de la iglesia. A ver, nosotros venimos en el 2000 aquí a esta iglesia, y la primera cosa que yo me encontré, o lo primero con lo que yo me encontré cuando entré al templo, fue la predicación que se llamaba Cáscaras de Guineo, predicada por el pastor Junior, ahora nuestro pastor general. Y la segunda predicación era: ¿y qué haces tú aquí? Mire qué bonito me recibieron. Cáscaras de guineo, ¿por qué nosotros nos deslizamos? ¿Por qué nos vamos? ¿Por qué corremos? ¿Por qué hacemos cosas que le desagradan a Dios? Y la segunda era: ¿y qué tú haces aquí? Hablando de Elías, porque a Elías se le había dado un destino y él salió corriendo. Le acababa de quitar la cabeza a los profetas Baales y salió corriendo porque una mujer lo asustó. Así me recibieron acá. Pero cuando comencé a ver a mi alrededor, comencé a ver a muchos amigos. Ey, dije yo, allá está fulano. Ey, allá está sutano. Ey, y este no era el que iba allá a la iglesia donde yo vendía. Ey, y este que no era el que andaba allá. Entonces, ¿qué encontramos en esta iglesia o en este lugar? Encontramos la unión, que siendo de una denominación o siendo de otra denominación, no nos importaba. ¿Por qué? Porque el verdadero centro, la verdadera adoración se llama Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces Pablo tenía que llegar al centro o al meollo de todo esto, que era la unión de la iglesia. Número 3, Pablo tenía que mostrar la supremacía de Cristo. Diga conmigo, supremacía de Cristo. Aquí vamos a encontrar una palabra, quizás que a nosotros se nos va a hacer bien familiar. Esa palabra se llama tradiciones. A ver, voy a decir algunas palabras y quiero que ustedes se contesten en su mente. Fiesta de agosto, fiesta de diciembre, Semana Santa. Comenzaron a asociar ustedes las tradiciones. En la casa de mi abuelo, de mis abuelos donde me crié, allí había una tradición que yo sé que la mayoría de ustedes va a conocer. En una de las patas de la cama había un señor sentado en un banquito de bigote con un puro. Ah, ya comenzaron, ¿verdad? San Simón, dijeron por ahí. Hoy la Lidia. Pues la tradición de San Simón era ponerle la pachita de alcohol. A la edad de 10 años comenzamos a fumar. ¿Por qué? Por una tradición. ¿Cuál era la tradición? Andar detrás de los amigos. Y los amigos que su servidor tenía eran amigos adultos. Entonces botaron la colilla de cigarro. Y así fue como su servidor la agarró y comenzó a fumar. A la edad de 12 años, yo recuerdo que mi hermano menor, mi tío, se levantó en la madrugada, porque siempre era la tradición poner la pachita de guaro,
pero yo no sabía por qué mi tío no se levantaba en la mañana para ir a estudiar. Pues un día me levantó y me dijo, mira, vení, me dijo. ¿Qué pasó? Le dije todo adormitado. Mira, vení, me dijo, te voy a enseñar esto, me dijo. ¿Y qué es eso? Le dije. Es lo que mi mamá le pone al muñequito. Y ahí comenzamos a experimentar el alcoholismo. Probablemente dentro de esas tradiciones, iglesias, estén en nuestras casas. Probablemente esas tradiciones que nosotros creemos que no están, allí están. Entonces Pablo tenía que llegar a esas tradiciones en estas ciudades. Y una de esas tradiciones era el gnosticismo. Dice por ahí algunos teólogos que el gnosticismo comenzó allá en Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 8, versículo 9, por un señor llamado Simón el Mago, que él comenzó a sacar las cosas del cristianismo y hacerlas de otra forma. ¿Y qué es el gnosticismo? Es el reconocimiento que se le da al intelecto, alejando el cuerpo, que es la parte pecaminosa, del espíritu, que es la sabiduría que viene de Dios. Entonces él comenzó a hacer esas cosas. Dentro de los demás, allá en el 180 después de Cristo, aparece un señor llamado el sacerdote Irineo, y comienzan a darle más auge a esto con Valentín, el de Alejandría, Ptolomeo, todos esos grandes conocedores, y comenzaron a hacer cosas retrógradas ante los ojos de Dios. Probablemente el gnosticismo no esté en nuestra casa, pero tenemos muchas tradiciones. La número 3 que Pablo quería llegar era una iglesia gloriosa. Diga conmigo, iglesia gloriosa. Ok. Dentro de esto, Pablo quería exaltar o quería llegar a la exaltación de Cristo. La reconciliación entre el judío y el gentil, que no había acepción de personas, que no había distinción de género, que todos tendríamos que llegar al conocimiento pleno de ese verdadero Hijo de Dios. La número 3, la exhibición de la sabiduría de Dios. Una cosa es el intelecto es lo que usted va progresando de acuerdo a usted, cómo se prepara en su vida. Y otra cosa es la sabiduría. La sabiduría solamente viene de parte de Dios. No se vaya a equivocar. Gloria a Dios. La sabiduría viene solamente de parte de Dios. El intelecto es lo que usted hace cuando usted se prepara, cuando usted estudia, cuando usted se mete, cuando usted quiere llenar su cerebro de inteligencia. Pero la sabiduría solamente le pertenece a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y número 5, él quería mostrar la nueva vida en Cristo. Hay un libro de nuestro pastor que se llama Mi nueva vida en Cristo. Pablo quería demostrar eso. ¿Qué es lo que significaba estar en el mundo con las tradiciones? ¿Y qué es lo que significaba a un hijo de Dios verdadero estar en sus caminos? Vamos a la palabra de Dios para entrar en detalle y entrar en el tema de lo que queremos ver en esta mañana. Dice la palabra de Dios ahí en Efesios, en su capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de esto encontramos
5 propósitos eternos de parte de Dios para sus hijos. Escuche bien. 5 propósitos eternos que están ahí mismo en la palabra. Váyanse al versículo 4. Y ese es el primer propósito de Dios para nosotros. Dice la palabra de Dios: según nos escogió. Lo primero, Él nos escogió, así como a Pablo lo escogió allá en Hechos de los Apóstoles. Jesús a nosotros nos escogió. Usted se ha hecho alguna vez la pregunta: ¿y yo qué estoy haciendo aquí? Si yo no tendría que estar haciendo nada acá. Haga un retroceso en su vida, o haga un inventario, como decía nuestro pastor fundador. Haga un inventario moral de las cosas que antes hacía y ahora ya no hace. ¿Qué hacía usted un domingo a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana? ¿A dónde estaba? Pero allí donde usted estaba, así como a la casa de mi madre, llegó el viejito, así a usted le llegó un viejito. ¿Cuál fue ese? Puede ser un pastor, puede ser un servidor, puede ser un ganador de almas. ¿Con qué? Con un propósito. El propósito era que Dios te tenía que escoger. Gloria a Dios. Dios te escogió. Desde el vientre de tu madre te conocí, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Él te escogió. Y hay otra palabra dentro de todo esto: de su mano no tirás. Veamos la número 2. Allá en el versículo 5 de Efesios. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser, ¿qué dice? Adoptados. La segunda palabra es que Dios nos adoptó. Evangelio según San Juan, en su capítulo 1, versículo 11, dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Quién era ese? Su pueblo escogido, Israel, los judíos. Ellos no quisieron nada con Jesús. Y ahí caemos nosotros, como decía nuestro pastor, que estuvo a las 9 de la mañana el día domingo anterior, el pastor Rubén Presa. Ahí es donde nosotros caemos de chiripa. Mas a todos, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que Dios te adoptó, aunque tú no lo quieras. Él te adoptó. La número 3. En el versículo 7 dice: en quien tenemos, que dice, redención. ¿Por qué? Por su sangre. Ok. Veamos la palabra redención. Redimir. Dicen algunos pastores, sacar del hoyo. La palabra redimir es comprar, porque Él nos compró por precio. Fuimos comprados por precio, que es esa, su sangre preciosa. Y cuando en aquellos tiempos, según la cultura, iban a comprar, existían los esclavos, estaban los esclavos. Entonces los esclavos estaban puestos en grilletes. Entonces cuando dicen que es sacar del hoyo, es porque ellos te quitaban los hoyos o los grilletes, tanto de tus manos como de tus pies como de tu cabeza. Entonces Él te compró con su sangre preciosa, y por eso ahora tenemos entrada libre al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque Él nos redimió. Veamos la número 4. Y aquí es donde algunos de nosotros vamos a entender que ya no tenemos que decir: hágame un favor, hermano o pastor, ore para que Dios me bendiga. No, hermano, si usted ya ha sido bendecido con toda bendición. Usted no necesita que oren por usted. Usted lo que necesita es
poner a caminar su fe. Lo que decíamos en un culto de familias en Victoria, las 3C del éxito o del matrimonio: la comunión, la comunicación y la comprensión. Cuando usted se comunica con el Señor, usted no tiene ningún problema, porque usted viene alegre a todo. Se le quemaron las tortillas, ay, gloria a Dios, quemadas, son buenas para el estómago. Se le quemaron los frijoles, más rico vamos a sentir ahora. Mire que fíjese que el queso ya se siente un poquito así como agrio. Gloria a Dios, hermano, piense que es requesón. Pero usted todo le va a encontrar solución. Pero el problema es cuando nosotros no creemos en eso. Y vea lo que dice el versículo 11. En Él asimismo recibimos, ¿qué dice? Vaya, usted ha recibido herencia, o sea que usted ha sido bendecido con toda bendición, y no solamente en el cielo, también aquí en la tierra. Probablemente usted me diga: ay, usted aquí donde me ve, ni un 5 tengo. Gloria a Dios, hermana. No voy a decir las palabras que decía el pastor fundador, pero mire, si no tiene, no coma. Y no se va a morir, hermano. Jamás se va a morir. No ha llegado ninguna tentación al ser humano y al Hijo de Dios que no pueda sobrepasar, porque fiel es Él. Entonces nosotros recibimos herencia. Y la número 3 o la número 5, allá en el versículo 13, escuche bien, hijo de Dios. Por aquellos que no les gusta que les digan: y usted es cristiano, y hasta esconden la Biblia. Dice la palabra de Dios que nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo. Eso significa que usted no es cualquier cosa. Usted es un hijo de Dios. Dice en el 13: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, escuche, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste, ¿qué dice? Vaya, a partir de ahora, hermanos, no queremos ver cristianos con cara de pepino. ¿Usted ha visto los pepinos, hermano? Hay algunos que son feos, ¿va? Hay algunos que le salen unas ronchitas así, otros salen verdes, otros torcidos, otros amarillos de las puntas. Son horribles. ¿Y por qué el cristiano tiene que andar aburrido? Así que cuando vea a un cristiano aquí que anda enojado, dígale: mire, care pepino, cambie. Y si me va a mí, no me diga nada. 2. Hemos recibido, además de los propósitos eternos de Dios, hemos recibido provisiones eternas. Diga conmigo: provisiones eternas. No me voy a extender en esto porque es demasiado largo, pero se los voy a dar y usted ya los ha escuchado. Cuando damos clases en teología, nosotros hacemos un trencito y les decimos a los alumnos: este es el trencito que Dios tiene trazado para los hijos de Dios. Número 1, la primera provisión eterna que recibimos, la redención. Ya lo explicamos. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, por medio de su sacrificio, por medio de su sangre. Número 2, la justificación. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones, oiga bien, resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe tenemos
paz para con Dios. Él nos justifica. O sea, el castigo que nos caía a nosotros, Dios ahora ya no nos ve a nosotros, sino que ve el sacrificio de su Hijo que estuvo en la cruz. Y Él nos perdonó, que es otra etapa o es otro punto. Veamos el número 3. Él nos da salvación. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Oiga bien, para salvación a todo aquel que cree. No es para todos, es para todo aquel que cree. Número 4, recibimos el perdón, lo que acabamos de hablar. Colosenses 1:14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él nos redime y nos perdona. Perdonaré tus pecados pasados, presentes y futuros. ¡Ey, qué chivo! Entonces ya no me pasa nada. Momento, las consecuencias sí las paga. Él se los perdona, pero las consecuencias sí se las paga. De repente andamos caminando y de repente y comienzo a preguntarle al Señor: ¿y ahora por qué página voy, Señor? Quizás ustedes tienen algún librito chiquitito así, hermanos, de pecados. No, los míos son almanaques. Pero siempre voy preguntándole al Señor: ¿por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Decía nuestro pastor general, me gustó, y yo agarro esa ilustración para él: hazme un descuentito, que no me cueste mucho. Pero ahí vamos. La última, Él te regenera. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Escuche bien: por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ok, Él nos perdona y después del perdón viene la regeneración. Ese es el trencito que yo les digo a los alumnos: usted tiene que tomarlo en cuenta todos los días de su vida. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él todo lo que ha escrito, todo lo va a cumplir. Y si es para usted, no se preocupe, porque hay un destino para su vida. Veamos la segunda parte de este versículo. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cuál es esa bendición espiritual? Número 1, Dios mora en nosotros. Dios mora en nosotros. 2, es la membresía del cuerpo de Cristo. 3, es la esperanza de una vida eterna. Tenemos esa esperanza, hermanos. Usted toma decisiones en su vida y esas decisiones le van a acarrear consecuencias, ya sea para bendición o ya sea para maldición. Pero eso ya no depende de Dios, ni del pastor, ni del que lo ganó a Cristo. Eso ya depende de cada uno de nosotros. 4, para establecernos y hacernos fructíferos. Por eso es que somos bendecidos con toda bendición. Tenemos que llevar frutos y esos frutos tienen que multiplicarse. Pero no es posible que los hijos de Dios sigamos siendo lo mismo. Y hablo de la parte espiritual, no nos metamos en la parte carnal quizás o en la parte material. Pero si yo hago una pregunta: ¿cuántos de los que están aquí quisieran tener un carro? Yo sé que algunos de los que andan a pie me dirían: yo. Y si les pregunto: ¿y quiénes de los que tienen carro quieren cambiar su carro? Yo sé que la mayoría me dijera: yo. ¿Y cuánto tiempo tiene de tener su carro? ¿Y por qué no ha sido bendecido con toda bendición?
Cuando la palabra lo afirma, que usted ya está bendecido por Dios. Veamos la número 5, para darnos paz, para darnos gozo. Número 6, para tener comunión con Dios. Vamos a tratar en estos 3 minutos que me quedan de leer y escudriñar la última parte. Dice: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales. Escuche, después dice: en los lugares celestiales en Cristo. Esa palabra de lugares celestiales no aparece en ninguna de las traducciones. Tratamos de buscarlas, tratamos de preguntar, nos metimos con teólogos, le preguntamos a pastores, ninguno me dio una respuesta. Es que no aparece en ninguna de las traducciones. Hasta que hubo un pastor que me dice: no habla del lugar de algo específico, habla de tiempo. Por eso el apóstol Pablo tampoco pudo describir el cielo. Ustedes lo acaban de cantar. Mares de oro, de cristal. Pero no hay un lugar donde en realidad vayamos a decir: sí, allí es. Porque no se puede saber. Entonces, cuando le preguntaba a ese pastor teólogo, me decía: lo que pasa es que solamente en estar en la presencia de Dios no existe tiempo, no existe lugar, no existe nada, porque para el Hijo de Dios la alegría fundamental tiene que ser el estar frente a su Creador cara a cara. Deuteronomio 28:2 dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Iglesia, a partir de este día, usted no se sienta menos. Usted siéntase y, como dicen por ahí, ande como un gallito, porque usted es un verdadero hijo de Dios. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Muchas gracias, Pastor Alexis. Si todavía no conoce de Jesús, ¿por qué no viene a Él? Queremos invitarle a que conozca a su Salvador, a Dios. Quiere abrazarle el día de hoy, hacer un perdón, una cuenta nueva en su vida. Mientras los consejeros invitan a los amigos a venir a los caminos del Señor, nosotros cantamos diciendo con todo nuestro corazón: a tus pies arde mi corazón, arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Ese lugar, venga el Señor, mi seguridad. ¿por qué no viene Él? Enamórese de Cristo, venga el Donde Señor, nadie venga el Señor, venga el Señor. Bienvenido a alguien más el día de hoy. me perdonaste de hacer gracia a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Bueno, la lección está dada. El trabajo es de nosotros mismos ponerlo en práctica. El día de hoy, si quiere orar por su corazón, levante su mano y donde está, para irnos tranquilos a casa, recordando que Dios es un Dios perdonador. Padre, bendice esta congregación del día domingo a las 9 de la mañana.
Tráenos con bien, Señor, aquellos que vienen en camino para el culto de las 11. Te pedimos que los bendigas, que los guardes. Trae con bien el equipo, Señor Jesús, que viene de Tierra Santa el día de mañana. Fortalece nuestros corazones, Señor, y recuérdanos que te toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Muchas gracias por habernos acompañado a las 11 de la mañana. Le esperamos en la casa del Señor. No olvide si tiene familiares con capacidades especiales.